Un gustazo para todas y todos. Bueno, nada, me presento rápidamente. Primero, agradecerles por estar acá. Un sábado en Colombia es un puente festivo, entonces me encanta que quieran invertir su tiempo en este tipo de conocimiento que considero que es valioso, sobre todo para los nuevos modelos de industria y los nuevos estándares que estamos empezando a conocer. Mi nombre es Diana Narváez, yo soy productora audiovisual hace 20 años. He tenido la oportunidad de participar en diferentes momentos de la producción, en diferentes cargos y escenarios de la producción. Y gracias a esto, pues haber pasado por diferentes proyectos, géneros y demás, es que decido, ya les voy a contar un poquito más adelante, armar esta plataforma. La plataforma es una plataforma que es especie de Tinder audiovisual. Lo que hacemos es buscarle marido a los proyectos audiovisuales y ya adelante les voy contando cuál es la motivación y por qué empecé a hacer como toda esta movida. Les pido a todos que apaguemos el micrófono, porfis, a ver si logramos arrancar a lo bien. Listo, entonces ahora sí me presento. Yo he trabajado alrededor de 20 años en lo audiovisual. Como les he contado, he tenido pues oportunidad de pasar por diferentes escenarios de la producción, cargos y géneros. Y desde muy chiquita yo hice la primera producción audiovisual de Discovery en Colombia y empecé a generar una base de contactos muy interesante de ejecutivos de esa época, en ese momento. Y siempre tuve la oportunidad de estar como interactuando con diferentes ejecutivos de la industria, además de mi trabajo como productora. En 2015, salgo del set, me quedo con el set hasta acá, hice serie, hice película, hice reality, hice de todo y dije, no, yo ya entiendo cómo funciona todo este negocio que es tan bonito, pero no quisiera quedarme solamente en el set y haciendo la producción. Me encanta el desarrollo y entiendo que el mayor problema que tenemos los creadores audiovisuales es lograr vender nuestros proyectos y que lleguen a una pantalla. Y desde 2015 me propongo hacer como una primera investigación de qué es lo que están buscando realmente los ejecutivos, los canales y los grandes productores, y cuál es el problema que tenemos para conectar una oferta muy interesante, muy amplia. Todos tenemos un proyecto bajo el brazo y del otro lado unas pantallas prendidas 24/7 con necesidad de contenido. Entonces, en 2015, por favor, apagan los micrófonos, gracias. En 2015 empecé a hacer un plan y este plan creé una agencia consultora especializada en esta investigación de Media Business Development, entendiendo qué es lo que quieren, qué tenemos que ofrecer los creadores y qué es lo que están buscando los compradores. Me embarqué desde 2015 hasta 2019, antes de la pandemia, en hacer una investigación viajando a 20 mercados anuales, empezando a hacer un montón de investigación en cada uno de los festivales, trayendo las ofertas de los creadores, armando un portafolio, empezando a decir, bueno, ¿tú qué traes? Tú traes comedia, tú traes reality, tú traes tal, y empezándolo a dinamizar en estos mercados, en estos festivales. Y claro, cuando cae la pandemia, yo dije, este negocio se complicó, ya no sé cómo lo voy a poder seguir haciendo, y dediqué el 2020 a generar una solución tecnológica que es Panda. Panda es esta aplicación que lo que hace es curar, indexar y poder como profesionalizar también un poco estos contenidos para poder llegar al otro lado y poderlos presentar a los ejecutivos. En este tiempo de trabajo con todos los ejecutivos, les hice muchas preguntas y generé muy buenas, obviamente, relaciones con ellos. Y creamos un algoritmo que nos hace una calificación de los 13 requisitos más importantes sobre los cuales ellos toman decisiones de compra. Y todo esto nos hace entender en este escenario que hay
una herramienta de venta que es súper importante y que no solamente la usamos en el mercado audiovisual, sino también se usa en el mercado del emprendimiento y de los startups, que es el pitch deck. Por eso estamos aquí invirtiendo tiempo de nuestro sábado para tener un poquito más de información básica sobre los decks, sobre los pitch decks. Esto es algo de las cifras que les puedo compartir. Esto es algo de mi trayectoria, como les cuento. Además, me encanta el trabajo gremial y pues he tenido la oportunidad de participar también en algunos logros que tenemos aquí en Colombia con la segunda ley de cine y también con la ley de pago a plazos justos. Entonces, y también pues con Alina estamos así haciendo algunas militancias ahora con reforma laboral. Entonces, esta soy un poco yo. ¿Qué pasa acá? Gracias a todo este trabajo que hice de 2015 a 2019, me propuse crear un ecosistema. El ecosistema funciona y se hace importante porque una vez tenemos la aplicación donde se cubran todos estos contenidos y donde dos mentores hacen un análisis de la foto del proyecto, cómo se encuentra, nos vamos dando cuenta que hay que optimizar y hay que profesionalizar un poco mejor estos contenidos. Y ahí es donde nace la clínica de proyectos, porque es muy importante. Porfa, pueden apagar el micrófono los que... Por favor, los sobrevivientes, Marcelo, en paralelo, John Robert, tienen los micrófonos prendidos, por favor, apagarlos. Gracias. Bueno, entonces, entendiendo un poco estos 13 requisitos, entendiendo un poco este algoritmo que creamos, que fue de la mano de la investigación con los compradores y productores, nosotros nos empezamos a dar cuenta que sí había que hacer algunas ecualizaciones y ajustes de lo que traemos de proyecto. Pero si ponían botella se va a perder el café. Trae las bebidas que están allá. Por favor, Marcelo, y en paralelo apaguen sus micrófonos. Marcelo, en paralelo, apaguen los micrófonos, por favor. No me escuchan. Creo que ya. Se venga, apaga tu micrófono también, corazón. Creo que ya. No, están prendidos los Marcelo Aguilera, los sobrevivientes, y en paralelo. ¿Qué hago yo? ¿Los apago yo? Sí, por favor, apágalos tú. Uy, madre, esperen. No sé hacer eso. Esperen. No, ya estoy intentando yo poder cambiarlo. Bueno, entonces sigo con el rollo. Entonces, listo. Entonces, tenemos los 13 requisitos, tenemos como el visto bueno y el ojo fresco de los compradores que dicen, necesitamos una herramienta como la tuya porque nosotros tenemos que leer muchísimo material y todo este material nos llega desparametrizado, nos llega desordenado, nos lo mandan por mail, nos lo mandan por debajo de la puerta, nos persiguen en el ascensor, nos mandan WhatsApps y somos humanos como ustedes que tienen poco tiempo para poder gestionar todo esto. Uno siempre le echa el rayo a los ejecutivos y a los clientes porque uno dice, nunca me respondieron, nunca vieron mi proyecto, porque uno se la pasa como loco mandando guiones a los mails, que no debe pasar, y uno debe empezar a entender una dinámica de industria que está sucediendo y es lo que les quiero contar a través de esto, y es, hay unas herramientas básicas que nos van a hacer como una autopista para poder avanzar en este camino que es largo y culebrero, como es acá, pero que efectivamente con unos pasos correctos vamos a poder acortar un poco ese espacio y vamos a poder entender un poco mejor cómo profesionalizar nuestra oferta. Mi objetivo dentro de la industria hoy, y me siento súper contenta, es poder ser esa Celestina que haga el análisis de esa foto del proyecto como viene, si está bien aspectado artística y comercialmente, y después, si no, poder acompañarlos en un proceso de ecualización en la clínica de proyectos y cuando esté perfecto el contenido para ser activado, estamos hablando de desarrollo, activarlo a través de Panda, que es esta herramienta de activación de contenido. Entonces aquí me pueden seguir en estas redes, en el Linktree pueden encontrar el ecosistema. Dicho esto, todos sabemos que estamos en un momento muy interesante y que la democratización del acceso también nos trae cosas buenas.
Tenemos el boom de lo digital. La pandemia al final de cuentas nos generó muchísima más oportunidad de generar contenidos. Mientras estuvimos encerrados, yo les aseguro que todos aquí tuvimos un poco más de proyectos o desempolvamos algunos. Y es muy importante entender también desde el lado de creadores que tenemos que estar conectados con lo que está pasando afuera. No es buen negocio, y yo siempre hablo del negocio y hablo de comercializar porque yo respeto mucho también la producción autoral, pero yo creo que el objetivo es que nuestras historias puedan tocar la pantalla, y nuestras historias podrán tocar la pantalla también si tenemos un poco de conexión con el exterior, con los hábitos de consumo de nuestra audiencia, entendiendo qué es lo que se está viendo, entendiendo que hay nuevas variedades de pantallas y variedades de formatos, y también que estamos en medio de una bisagra de revolución de cómo contar las historias, y aquí hay cosas increíbles de podcast que se vuelve audiovisual, de audiovisual que se vuelve podcast. Hay muchísimas posibilidades de crear, incluso con el chat GPT, que a muchos les da miedo o a otros les da miedo, pero también hay muchísimas maneras de crear ahora, y solamente hay que ajustar como los elementos correctos, teniendo siempre en cuenta una claridad de lo que queremos en el mercado. Entonces, esta revolución y como todo esto está cambiando, fíjense que antes había menos democratización y ahora cada uno puede contar sus historias, incluso desde las redes sociales o desde cualquier lugar. Uno ya es generador de contenido y eso es una gran ventaja. El contenido es el nuevo oro, pero la data es aún más el nuevo oro. Ahora los ejecutivos, por favor, apaguen el micrófono, gracias. Por favor, Carol, Raúl, en paralelo, Juan, apaguen los micrófonos, por favor. Yo aprovecho y tomo el cafecito mientras lo regalo. Necesitamos que apaguen los micrófonos para poder seguir en la charla. Bueno, listo. La data es el nuevo oro también, y aquí yo siempre les hago un énfasis y les hago una reflexión, y es la importancia de estar conectados con las audiencias. Aumenta el desafío porque ahora, antes la televisión nos atrapaba o el cable nos atrapaba, y ahora tenemos, incluso creo que nos pasa mucho que vemos un contenido de Netflix mientras estamos al mismo tiempo viendo Instagram. O sea, ahorita los hábitos de consumo son súper distintos, y es algo como creadores de contenido que no debe ser menor para nosotros y lo debemos ver. La demanda por buenas historias no para de crecer, y ahora hay más pantallas. O sea, todo esto se los digo para que, perdón, para que se motiven, perdón, para que se motiven y puedan entender que cada vez hay más posibilidades. Uno siempre quiere bailar con la bonita de la fiesta, que es lo que pasa siempre cuando llegan a consultarme cómo pueden producir para Netflix, por ejemplo, pero hay 666 pantallas adicionales que prendidas 24/7, y muchos más clientes en donde podemos empezar a procurar poder mover nuestro contenido y poderlo hacer dinamizar y que llegue a la pantalla. Dentro de la propuesta, además de Panda, que es la activación de proyectos, estoy empezando un proyecto que es muy interesante y se trata de poder darle voz, y se llama el ciclo de productores, de producción para no productores, porque cada vez se buscan más voces frescas, voces que cuenten grandes historias y diversas. Entonces estamos llamados también a compartir nuestro negocio de creatividad y de audiovisual con periodistas, con escritores literarios que también están empezando a circular, con podcasters que están empezando a circular en este medio audiovisual, y todas esas voces también quieren ser escuchadas. Para poder tener un chance con los ejecutivos y hacer un negocio y que nuestra historia llegue a la pantalla, tenemos que profesionalizarnos, y me parece que espacios como estos son muy interesantes, porque además de poder intercambiar oportunidades y saberes y conexiones, podemos aportar también contenido de valor para que nos hagamos reflexiones y podamos evaluar en qué momento de nuestros proyectos estamos y hacer lo necesario.
Otra cosa que siempre menciono es que no tenemos que sufrir con vender la historia. Los procesos creativos cada vez son mucho más, participan más personas y eso está bueno, eso hace crecer una historia. Ustedes saben que una producción audiovisual sale de una génesis, de una historia, pero que después con la suma de más talentos va creciendo. Entonces es importante no sufrir con vender la historia, con aprender que estamos haciendo propiedad intelectual y darle ese valor de propiedad intelectual, entender que es un activo en el que estamos invirtiendo tiempo y dinero, nuestro tiempo de creación vale, y así debemos tratar nuestra creación eventualmente como potencial de negocio también. Es importante tener claro también la cadena de derechos, las dinámicas de audiencia, la dinámica de mercado y estar súper pendiente de boletines de inteligencia de oferta de mercados y de ejecutivos, así como este tipo de espacios en donde, como les digo, hay intercambios. Hay que estar como monitoreándole el pulso todo el tiempo a lo que está pasando pues en la industria. Todo lo anterior es importante porque nos estamos enrolando en una dinámica de sector y de industria. Diana, te voy a pedir un momento. Laura Claro. ya encontró la forma de compartirte pantalla y ella ser la anfitriona para que podamos seguir bien. Entonces, Laura, por favor, dame un momento como... Sí, sí, pues ya compartir. A ver, eso. Listo. Sí, Ok, eso. listo. Entonces, Laura, apaga todos los micrófonos, por favor. Gracias. Listo. Buenísimo. Muy oportuno en este pedacito. Listo. Entonces, con la investigación que hice desde 2015 hasta 2020 y que seguimos haciendo también con el equipo, nos damos cuenta que es muy liberador para un ejecutivo, para un productor que esté buscando un proyecto, para un cliente, tener algo muy concreto. Y un pitch deck, como les digo, es algo que nos ayuda a sintetizar todo nuestro proyecto. El pitch deck, como les dije anteriormente, es una herramienta de venta. Es una herramienta de venta y quiero que se lo tatúen en la cabeza porque no es hacer un copy-paste de lo que tenemos escrito necesariamente sobre nuestro proyecto. Al ser una herramienta de venta, debe ser una herramienta seductora, debe tener una herramienta con elementos de marketing y por eso es muy importante y muy interesante. Esto viene asociado también a unos talleres de pitch interesantes y miren también los pitch de emprendedores de startups, que son los duros haciendo decks. No es por sacar el misticismo, pero sí es muy importante que entendamos que nuestra historia la tenemos que contar en este tipo de escenarios de otra manera. Entonces, entrando en materia, el deck no es una Biblia. Y yo creo que acá vale la pena aclarar que entre muchos de nuestros países le decimos distinto y que todo el mundo le dice carpeta de venta o dossier o deck o pitch deck. El estándar internacional es pitch deck y ese pitch deck es una abreviación de lo que son nuestros materiales de venta. La Biblia es una extensión y tiene diferentes otros componentes, pero el deck, el pitch deck, que es el básico, es el que nos logra llegar a una primera cita en nuestro Tinder audiovisual, lo que nos va a permitir empezar a seducir a la contraparte que queremos interesar en nuestro proyecto. Muchas veces el pitch deck abre muchas veces la primera cita de interés para hacer el pitch oral y muchas veces a partir de, esa es nuestra primera entrada para poder ofrecer nuestro proyecto. Y la Biblia, en muchos casos, uno asume como creador la oportunidad o el riesgo de escribirla porque toma un tiempo. Y otras veces los mismos ejecutivos compran, hacen una apuesta de desarrollo, un dinero de desarrollo donde uno puede desarrollar la Biblia con mayor holgura y con todos los elementos que tiene. Entonces, para aclarar, no son lo mismo y son complementarios.
Entiendo, y aquí hay algo muy importante sobre las convocatorias que todos atravesamos en todos los países durante todo el tiempo, y es, nosotros tenemos de pronto un chip de saber hacer muy bien las convocatorias, porque así es como tratamos de financiarnos en los países con los recursos estatales. Y a mí me parece que está muy bien el ejercicio de la convocatoria porque uno tiene una fecha límite y uno sabe que tiene que cumplir y uno se esfuerza para llegar a ciertos requisitos, pero no necesariamente esos son los documentos que conforman un pitch deck, y es muy importante entender eso, porque cuando llegan a las mentorías conmigo y con mi equipo, obviamente la gente ya hizo su trabajo de convocatoria, pero este es un trabajo un poco más comercial y es un poco más cuidado y un poco más sintetizado. El objetivo del deck, del pitch deck, es la eficacia, es la seducción, es conseguirse la primera cita. Entonces, si ustedes echan cabeza, en las convocatorias a uno le piden de todo y le piden una cantidad de información que, si bien puede ser base del deck, no es ni el tono ni se recomienda utilizar el copy-paste de esto. Entonces, ¿qué no puede faltar en uno? Aquí les voy a dar los básicos de un deck básico y vamos a empezar con el checklist. Tenemos, voy a explicarles cada uno de los ítems, pero voy a pasar directamente por la línea de tiempo para que lo tengan en cuenta. Esto teniendo en cuenta que es para cualquier tipo de proyecto, exceptuando el reality y algunos programas de concurso que tienen otras cosas un poco más detalladas, ¿no? Pero aquí podemos hablar de la generalidad. Tenemos un cartel, tenemos un logline, tenemos una sinopsis corta, y es corta, una descripción de personajes. Muchas veces el cast sugerido nos suma en valor de producción. Tenemos un universo, tenemos una época o unas épocas, tenemos para series sinopsis capitulares, eventualmente para series tenemos una sinopsis de segunda temporada, muchas veces lo piden, referentes que son fundamentales y uno puede incluso sumar de su experiencia algo, y todo este universo de seducción, como le digo yo al deck, debe tener un diseño atractivo. Y ese diseño no es solamente algo que nos guste, sino que nos pueda transmitir esa atmósfera del universo que mencioné anteriormente. Es importante que no sea gratuito. Es importante que visualmente haya elementos que nos ayuden a contar la historia, sobre todo porque estamos hablando de 8 a 10 páginas mínimo, es un gran reto, de 8 a 10 páginas mínimo, de una manera sexy, y que no tenga tanto texto para que la persona se sienta a gusto de leer. Entonces sí es un desafío. Vamos a empezar con el cartel. Les traigo este que yo creo que lo han visto si son fanáticos de Stranger Things. Este es el cartel de Stranger Things. Se llamaba antes Montauk. Y aquí nos ponen, son 8 horas de ciencia ficción y de horror épico. En el cartel debe ir el género, el nombre del proyecto, el género y el número de episodios principalmente. ¿Qué están pidiendo también ahora mucho? Y creo que nos pasa a todos. No sé si ustedes se han fijado en los tags de todas las plataformas. Entonces ahora los tags se han vuelto súper importantes, y uno sumando en el cartel algunos tags, uno puede ir indicando cuál es el tono del proyecto que está ofreciendo. Tenemos entonces acá el detalle del cartel, el título, el género, el formato y la duración, eventualmente el número de temporadas si se arriesgan. Y es muy importante para los proyectos de animación que determinen cuál es la técnica de entrada, cómo lo van a hacer, en 2D, en 3D, en cutout, en mixto, o lo que sea. Es importante. Esta es la primera página. Después hay algo muy importante y es el tagline y el logline. También tenemos que ver un poco los conceptos aquí. Les traje 2 ejemplos. El tagline, pues traté de utilizar cosas que espero hayamos visto todos alguna vez en la vida. El tagline es una frase que resume lo que es el proyecto.
no cuenta lo que, no pretende contar de qué va, sino su esencia. Y es la frase de venta. Por ejemplo, E.T. es una amistad del otro mundo, ¿saben? Entonces, aquí, por eso les hablo de la seducción y de lo marquetero, porque nos toca empezar a hacer unas síntesis atractivas y empezar también a apelar a conflictos universales o a conceptos universales para que la gente empiece a entrar un poco en calor y en entender qué es lo que queremos contar. Y entonces también tenemos el logline, que son frases, 3 frases, idealmente por el espacio que les digo que debemos lograr de 8 a 10 páginas, eventualmente 12, que sí resumen la historia. Les traigo 2 fórmulas para que puedan trabajar sobre esas. Un incidente, un protagonista, una acción y un antagonista, o el protagonista, la acción, el antagonista, la meta y lo que sucede. Aquí les traigo un ejemplo del juego El Calamar. El tagline es: jugando para intentar sobrevivir, ¿aceptas el juego? Si se fijan, tiene una onda que ya está marketeramente determinada y sobre todo apela al juego y a la supervivencia, que es claramente la base narrativa de esa historia. Y el logline, donde sí debemos resumir la historia, podemos meter: Lee Young es invitado junto a cientos de personas con dificultades económicas a jugar en un juego que ofrece premios millonarios sin saber todo lo que hay en riesgo. Esta es la diferencia y esto es un matrimonio muy importante. El logline, cuando hagan pitch verbal, es la promesa. Es importante que lo tengan ahí. Cuando uno hace pitch verbal, el logline, el ejecutivo está esperando que uno le mantenga y que le profundice en la promesa que está haciendo de contenido. Después tenemos la sinopsis corta. La sinopsis corta no de convocatoria, que son de una página a página y media, sino que esta es una sinopsis corta y es uno de los desafíos más complicados, la verdad. Porque la síntesis es súper complicada, porque uno se pone a contar qué fue lo que pasó, qué fue, qué vino, qué hizo, qué no, el personaje, pero aquí nos tenemos que enfocar es en la base de lo narrativo y de lo dramático. ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la situación universal que podemos transmitir dentro de nuestro proyecto? Entonces les traje obviamente Romeo y Julieta, que es muy básica. En Verona, 2 jóvenes enamorados de 2 familias enemigas son víctimas de una situación de violencia que ni desean ni pueden remediar. Es en una de esas tardes de verano en que el calor inflama la sangre, Romeo, recién casado en secreto con su amada, mata al primo de esta. Entonces, ese es lo ideal. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pónganle 10 frases por mucho, pero que si se fijan tenemos protagonistas, tenemos cuál es el conflicto central y además queda en punta porque tenemos un asesinato. La sinopsis de venta o corta, hay otra, y aquí, bueno, aquí uno debería tener una sinopsis de venta, que es la cortita, una sinopsis más corta, una de 15 líneas o a una página, y aquí les traigo. Contar con las emociones de entrada, la venta seduciendo y contando la historia. No es un resumen, hay que condensar lo mejor de la historia. No pensar en algo cronológico, sino en cuáles son los highlights y lo que hace que la historia sea atractiva. Nos tenemos que centrar en el protagonista y en la trama central. Y se puede recurrir a recursos más literarios y estilísticos porque lo que queremos es lo que les digo todo el tiempo, es la seducción, el objetivo. La sinopsis argumental es otro tipo de sinopsis. No todas estas van dentro del deck. Estoy haciendo como un paralelo. La ideal es la corta, pero a lo mejor pueden hacer la intermedia. La argumental es, y hay que tenerlas todas, así no las metan al deck. Cumplir el objetivo con síntesis. Esta sinopsis argumental es la brújula del proyecto. Y aquí están 5 cosas que no pueden faltar. Los personajes principales, los obstáculos más relevantes de manera enunciativa y sintética. Debe reflejar la estructura total.
Esta es una aproximación porcentual que no debe ser hiperexacta, pero esto nos ayuda un poco a escribir. Si determinamos, recuerden que al final de cuentas siempre estamos pensando en los 3 actos, sea serie, sea largo, sea, y de hecho el cementerio de series, hablando con los ejecutivos últimamente, las series, y no sé si les pasa, se están cayendo todas en el arco, en el arco 2, capítulo 2, 3, la gente abandona y hay un cementerio de series justamente por esto. Entonces, sin descuidar esta narrativa de los 3 actos, así sea un largometraje o una serie, lo que se plantea es que en el planteamiento tenga un desarrollo un 25%, en desarrollo un 40 al 50% y un desenlace el 25%. Esta argumental debe incluir el final. No es como la primera que vimos donde queda, entonces mata a su primo y uno dice, wow, quiero ver más. La propuesta, y sobre todo hablando que esto es un elemento de venta, no podemos dejar a la persona con la que queremos que se involucre en nuestro proyecto sin saber qué va a pasar con la historia. Es importante saber. Y se escribe en tercera persona esta argumental. Otro punto importante son los perfiles de personajes. Y también lo veo mucho en la evaluación de proyectos que hacemos en las convocatorias, que los perfiles de personajes muchas veces los desarrollamos de una manera errática y es dando indicaciones de casting. En este momento no estamos en esas, estamos contando quiénes son como si fueran personas que existen, amigos de uno, donde uno sabe cuál es su descripción psicológica, eventualmente física, pero es eventual. Lo más importante acá es poder contar cuál es el fuego del personaje, porque ese personaje es entrañable, cuál es su contradicción. Y a mí me encanta la del Doctor House, porque es un personaje súper interesante, porque es una gran contradicción. Y uno debe contar los perfiles de sus personajes desde la contradicción para que haya empatía y para que uno los humanice realmente. Entonces, el error en los decks, en los pitch decks, es lanzarnos a hacer descripciones de personajes desde el lado del casting, que eso viene después. Les hablaba de la importancia del cast asociado y es poder imaginarnos quién podría ser interpretando nuestros personajes, ¿saben? Muchas veces, y si uno ya tiene un avance de producción, uno puede decir, ya hablé, no sé, con Andrés Parra o con, no sé, con Paola Rey, cualquiera, y ya están interesados, entonces uno pone la foto dentro del deck en su propuesta. O si no, pues uno simplemente dice, yo me imagino que puede ser esta persona, que puede ser Darín, el que pueda hacer este proyecto y pero pues la idea es esa. Pero sobre todo, lo que yo más les recomiendo es que ustedes puedan hacer una descripción psicológica y que muestren la contradicción del personaje. Personajes sin contradicciones, pues no van a hacer que nuestro proyecto sea potente, ni los vamos a querer. En la época y el universo, son distintos ítems y son importantes que estén juntos, porque uno acá como productor o como comprador, uno entiende más o menos de cuánta platica estamos hablando eventualmente, ¿no? Y también cómo viene la historia. El universo, pues les traje la claridad. Star Wars tiene todo un universo, esta galaxia ficticia, hay que contar cómo funciona, hay que contar qué aporta y por qué es importante, porque no es accesorio en este tipo de proyectos. Y la época, pues les traje la primera vez contando pues exactamente, está ambientada en un año en específico, en un lugar específico, y eso nos ayuda también a dar un panorama de qué va la historia. Las sinopsis capitulares, cuando uno está haciendo una propuesta de serie, las puede desarrollar y son importantes porque más o menos le hacen ver a uno cuál es el arco y para dónde va la cosa. Y es importante porque muchas veces los ejecutivos reciben las ofertas y dicen, tú me estás vendiendo una serie, pero veo con las sinopsis capitulares que el arco que tienes no nos va a dar tanto largo aliento, nos da para un largometraje. O muchas veces uno tiene un largometraje y le dicen, oiga,
¿por qué no se echa desarrolla unas pequeñas sinopsis capitulares? Porque creemos que su historia y sus personajes pueden ser de largo aliento. Por eso es tan importante hacer este ejercicio, y este ejercicio de nuevo es poder ver el arco completo de la historia y empezar a fragmentar y poder determinar estos contenidos. Estas deben ser súper cortitas. Lo ideal, obviamente aquí pues ya lo vemos muy fácil porque ya está al aire, ya lo podemos ver en la plataforma, pero este es un poco la onda, y uno leyendo la sinopsis, uno podría tratar de tener una trazabilidad de lo que viene siendo la serie en su total desarrollo. La sinopsis de la segunda temporada cada vez la piden más cuando uno está planteando serie, de una vez, para entender si tenemos más pelo para moño, como decimos acá. Si tiene más largo aliento o si se queda ahí. Si ustedes no están seguros, no la pongan. Si ustedes creen que tienen un personaje que puede ser entrañable, láncense por hacer una sinopsis especial sobre ese personaje. Pasa mucho, y pasó en La Casa de Papel y en La Casa de las Flores, que uno de los personajes que menos pensaron fue uno de los que tuvo más éxito, y entonces desarrollaron series paralelas, alternativas con esas historias. Entonces son recomendaciones. Aquí les traigo Breaking Bad, que les súper sugiero que se estudien todo lo de Breaking Bad. Es buenísimo para hacer todo, para hacer logline, para hacer sinopsis, para hacer perfiles de personajes, para todo, para presentar los personajes en el primer capítulo. Es impresionante. Este es, mejor dicho, todos estudiamos Breaking Bad. La sinopsis de primera temporada es: ¿qué harías si te enteraras de que quedan pocos meses de que te quedan pocos meses de vida, estuvieras a punto de tener un hijo y tuvieras deudas sin solventar? Ante esta situación, Walter White, un profesor de química, decide ponerse a fabricar metanfetamina en secreto para conseguir el máximo dinero posible a poco tiempo para dejárselo a su familia antes de morir. Si ustedes se fijan, es una gran sinopsis con un gran drama y o sea, vamos a ver sufrir a Walter White absolutamente. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra sinopsis, poner a sufrir absolutamente a nuestros personajes. Eso es parte de la venta. Entre más sufran, mejor. Y en la segunda temporada ya sabemos que decide seguir con un negocio ilícito, que está contratado además cada vez. O sea, en la segunda temporada estamos mostrando que ya se enredó peor, que tiene que contratar a un abogado deshonesto, que bueno, todo lo que le pasa, aquí las dejo. Y fíjense que sí se cuenta, no se cuenta el final en estas, pero sí se cuenta que pasa por cosas que son muy, muy desafiantes para el personaje. Este punto es súper importante y lo pasamos por alto. Se llaman referentes o myths. Como tenemos poco espacio y tenemos mucho que contar y tenemos que ser estratégicos en el pitch deck para contarlo, esta herramienta es súper útil porque lo que hace es que nosotros podemos, eventualmente uno considera que el productor o el ejecutivo o el interlocutor ha visto muchas de las series, muchas películas, le encanta el business, entonces se ha visto todo, y uno entonces le hace el guiño a decir: mira, mi serie se parece un poquito a La Chica que Limpia, con Breaking Bad, con Estómago, con tal, y uno puede aclarar si es por el tono narrativo, si es por el tono de fotografía. O sea, uno puede jugar con eso, y así la gente entiende un poco mejor. ¿Qué le pasa a los ejecutivos? Que hay que ser muy concretos y hacerles esta seducción para decirles: es un más o menos, con un más o menos está mi proyecto. Cuando uno llega y les dice: nunca has visto nada como esto, salen corriendo, porque esa es la antítesis de este argumento. Uno realmente se inventa cosas desde otro punto de vista, pero lamentablemente cuando uno dice que tiene la historia que nunca nadie ha visto, eso es un menos para la confiabilidad del equipo. Y bueno, hasta ahí. No sé si quieren que tengamos preguntas. ¿Se durmieron? Y aquí estoy. Si quieres, yo puedo ir leyendo en el chat si hay alguien que quiera levantar la mano.
Aquí hay Carlos tiene la mano levantada. Ok. Hola, Mira, a mí Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Carlos. Vale, yo quería hacerte una pregunta sobre una de las frases más escuchadas de toda película colombiana que no toca el tema del conflicto o el narcotráfico, y es: esta es una película diferente a lo que se viene haciendo en el cine colombiano. Como diferenciándola de esas temáticas, y me parece que no habla de su película, sino de un género que igual no siento tampoco que haya sido del todo desarrollado, que es una visión personal, pero sí uno como que siente, no, es diferente a lo que se viene haciendo, y no, a mí me choca, pero es muy frecuente. No sé qué piensas como de esa presentación muy recurrente que se hace de las películas. sí, pero me queda un poco perdida. Es decir, ¿qué opino de decir que es algo que no se ha contado de esa manera? No, todo lo contrario, que son películas que Que ya vimos. no, que como no abordan el tema del conflicto o el narcotráfico, que es un tema, digamos, muy propio de nuestra historia, realidad y contexto social. Entonces muchas películas que se salen de ese contexto se presentan como es diferente a lo que viene trabajando el cine colombiano. Como en lugar de hablar hacia dónde van, es diferenciarse de una corriente pues, muy de nuestra sociedad. Sí, con respecto a eso te puedo decir dos cosas, y es que siempre va a haber un apetito por lo narco y que tenemos que superar eso. O sea, superarlo desde todo lugar, desde ser un poco mojigatos, porque a veces nos escandalizamos, pero pues es que hace parte de nuestro ADN histórico, o sea, no podemos desligarnos de eso, y es importante que obviamente pues hay oferta de muchos temas, pero no ni sentirnos ofendidos, ni satanizar, contar historias como esa, porque pues uno oye de las dictaduras, cada país tiene su issue, y el de nosotros es el narcotráfico, y creo que hay que echar para adelante y despreocuparnos por eso. Ahora, con respecto a cómo sería una manera atractiva de ofrecerlo, pues yo creo que así, justamente de una manera menos pacata, menos mojigata, y hablando con la verdad. O sea, quiero hablar de mi historia y se ha dicho mucho del narcotráfico, pero de pronto no desde el lugar donde yo lo estoy contando, ¿sabes? Entonces creo que ese tema, en vez de sumarnos, de restarnos, nos suma, ¿saben? Y también hemos tenido oportunidad de tener grandes producciones gracias a ese tipo de historias, y le ha sumado mucho a la industria. Entonces yo creo que, en fin, uno siempre debe como procurar, obviamente el amor por el proyecto uno se le nota, pero uno también tiene que hacer un performance de seducción, y en este caso pues yo creo que puede ser algo mucho más interesante no estar desde el lado moral, sino más bien preguntarnos por qué no lo hemos hecho de otra manera. Eso creo que puede ser la respuesta. Está difícil la pregunta. Fernando, ¿quieres preguntar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Eh, súper. Mi pregunta se divide en dos, básicamente. ¿Qué pasa cuando en la presentación tenés que explicar que es como un formato híbrido, ponerle un docuficción? O sea, ahí como se complica, digamos, la compresión de todo. Y si sumado a esto o en otro proyecto, tiene multiplataforma o multiformato también lo mismo, digamos. O sea, que tiene 8 capítulos o 4 capítulos, más un corte cine, más bueno, todas estas cosas. Claro, está buenísima la pregunta, porque sobre todo este primer pitch deck es para atrapar la atención. Entonces no podemos abrumar con tanta información, porque lo que hacemos es que sacamos corriendo al interesado. Entonces yo lo que sugiero es, primero, hay una cosa que no está allí y que puede funcionar para tu proyecto, y se llaman los key elements. En los key elements tú puedes hacer un punteo muy sencillo de, sobre todo si son proyectos multiplataforma, de qué más trae tu proyecto. Pero lo más importante, y lo que siempre nos dicen y lo que siempre les van a decir, lo más importante es la historia principal y la fuerza de la historia. Es importante, por ejemplo, estoy representando un proyecto que es un documental falso,
Y es importante que se entienda eso, pero no nos podemos quedar explicando el efecto ni el truco, sino que tenemos que entrar a la historia. Entonces yo te recomendaría que hicieras mucho énfasis en el valor de la historia y que en unos key elements hicieras un punteo de qué otra posibilidad, ya bien sea de pantallas o de maneras de narrar la historia tienes. Pero vete sobre todo por la historia, es lo que yo recomendaría en este apartado de key elements. No sé si respondo tu pregunta. Perfecto, gracias. Dale, súper. Juliana. Le quiero dar la bienvenida a Juliana, que es una nueva aliada también de Sapcine, también va a tener Sapcine continuado. Adelante, Juliana. Hola, ¿cómo están? Hola, Dianis. Hola, ¿qué más? Bien, mi pregunta es, ¿en qué momento se comparte este pitch deck? O sea, yo lo envío por correo para obtener una reunión o con qué, si me hago entender la pregunta, o sea, ¿en qué momento puedo compartir eso con la persona interesada? Súper, Juli. Esta es la herramienta de venta número 1. Bueno, la número 1B, porque la número 1 es el one page. El one page, les he dicho aquí rápido el carretazo para que ustedes lo tengan en cuenta. El one page es una síntesis en una página donde tenemos en toda la página el cartel y tenemos una sinopsis, puede ser la sinopsis argumental, y de pronto en diseño los personajes y el universo, una sola hoja. ¿Qué debe tener uno? El pitch deck lo debe tener listo para ir al BAM, a los mercados, uno debería tenerlo para presentarlo en este tipo de escenarios como Sapcine y otras convocatorias. Y si te pasan el contacto de alguien, no, mira, mi primo es el amigo de no sé quién, tú mandas tu pitch deck, ¿vale? Entonces, este es como la punta del iceberg, es como la caña de pescar, el anzuelito, ¿no? Debe estar divino, perfecto, en condiciones, sexy, todo lo que les he dicho, porque esto les va a abrir la posibilidad de un pitch, ya bien sea en presencial o en video, pero es importante tenerlo. Entonces, yo les recomiendo que de cada proyecto se tomen su tiempo y hagan un pitch deck con estos básicos y con eso ya pueden empezar a tener una conversación. Supongamos que en el BAM los invitan o en algún otro mercado de los que vienen ahora en segundo semestre. No, estamos en un cóctel y en el cóctel empieza entonces también a perseguir a los posibles financiadores de los proyectos. Entonces uno simplemente dice, no, mira, ya tengo súper avanzado el pitch deck, si tú me regalas tu correo te lo mando y no lo marea uno tanto con tanta persecución, sino uno, ya el man ya, o la mujer ya sabe, esta gente ya tiene idea de cómo es el sistema de presentación y te van a decir sí o no o lo que sea, pero es bueno tenerlo bajo el brazo para tenerlo, mejor dicho, ténganlo en el WhatsApp organizado para poderlo disparar cuando lo necesiten. Esa es una herramienta de cacería básica. No sé si respondí, Juli. Sí, perfecto, Diana, gracias. Chévere. Pablo. Hola, ¿qué tal? Pablo de Hola. República Dominicana. Ah, qué lindo. Gracias por Hola. tu presentación. Me parece genial que existan empresas como la tuya, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho en nuestra industria bueno, ya hemos llegado a un punto donde sabemos hacer que las películas existan, pero luego se nos dificulta mucho la distribución de las películas, sobre todo, no sé, películas más autorales y demás. Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto con el cual estamos aplicando ahora en Sapcine, que es un proyecto que ya está en etapa de postproducción, que estamos buscando como cosas específicas de esa etapa para terminar la peli. ¿Es posible entrar como en una discusión con una empresa como la tuya en esa etapa o prefieres, como decías al inicio, como estar desde el desarrollo para tener una idea más clara como de esas estrategias, ¿no? Porque, claro, nosotros ya filmamos, ya estamos en corte final, ya estamos buscando, no sé, cosas como muy específicas, pero y estamos igual de necesitados de estrategia, digamos, de cómo tenemos una idea de cómo quisiéramos mover la película, porque tiene un componente
social muy marcado, tenemos como un componente académico también, pero no sé, como si existe una manera de entrar en esa etapa, ¿no? Entiendo. Pues mira, Pablo, a Panda obviamente se especializa en contenido en desarrollo, pero Panda recibe 6 tipos de propiedad intelectual. Mucha gente se acerca con su largometraje ya rodado y me dicen, bueno, ¿y entonces yo qué puedo hacer? ¿Qué chance hay? Porque al final de cuentas, nuestro objetivo es que las historias toquen la pantalla. Entonces, sí, te respondo sí. Obviamente hay cosas que ya no se van a poder deshacer porque ya está todo hecho, pero sí se puede pensar en una estrategia de cómo hacer para que esa historia toque la pantalla. También nos ha pasado mucho, hay gente que llega con guiones escritos completos de serie. O sea, hay tanta creatividad y tanto amor por hacer esto que he visto cosas surreales, gente que lleva 3 años escribiendo una serie completa. Yo los llamo a que realmente tratemos de hacer un poco más este ejercicio antes de salir a rodar, y es poder trabajar un poco más en el desarrollo, consiguiendo mentores, consiguiendo ojos frescos, tratando de subir a la gente desde el desarrollo y no después con la película hecha es más jodido. Se puede hacer, pero es muy importante que nosotros mismos como creadores valoremos el desarrollo. Son pocos los espacios en América Latina donde se fortalece el desarrollo. Casi todo el mundo está pensando en producir como sea y lamentablemente es mucho más inteligente para todo, para nuestra salud mental, para nuestro bolsillo y para todo, diseñar un mejor desarrollo para activar toda la cadena. Entonces, Pablo, pues bienvenido a Panda, claro que sí, lo podemos evaluar y ver qué se puede resolver también, porque obviamente también somos como articuladores de coproducciones o de otras cosas que se necesitan ya cuando uno ya está embarcado en la historia. Lucía. Muchas gracias. Con gusto. Lucía. No te oímos. Hola, ¿se Ahora escucha? sí. Ay, Hola. sí. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Hola. Tengo 2 preguntas. Sí. Una es si se incluyen o en qué momento se incluyen algún tipo de documento financiero o información sobre todo lo que tiene que ver con el plan de producción en estas presentaciones. No. Nada. No, porque estás en la etapa de seducción. Todavía no le puedes tirar el palazo. Es decir, el pitch deck número 1 es para lograr la cita donde vas a tener más tiempo para contar tu proyecto. Entonces, haz de cuenta que es como el noviazgo, el matrimonio, ¿no? Cuando uno ya se casó, uno ya pasa las cuentas de, mira, vamos a vivir en esta casa y el mercado, o sea, entramos en condiciones ya, pero este pitch deck básico es la herramienta base para lograr las siguientes reuniones. Entonces no es necesario y muchas veces puede ser un deal breaker, porque muchas veces pueden ver y dicen, uy, no, paso. Creo que no es estratégico ponerlo ahí, sino que es estratégico ir, o sea, nuestro poder en este documento es lograr enamorar a la gente de la historia. Eso es lo que tenemos que hacer de la manera seductora que les he dicho. Y la plata, no, ahorita no se habla de plata, es como tal cual una primera cita. Eso es. Y la Ok. otra, te Y fuiste. la otra en realidad tiene que ver con un poco de la mano con los personajes y el casting, si también incluís, sí, en la artística a tu equipo, o algo que tenga que ver con el crew. Si Acá. es alguien con mucha relevancia, si es un gran DP, si es un gran escritor, si tienes la colaboración de alguien muy relevante, súmalo. Es importante. ¿Cuál es el primer paneo que hace el ejecutivo cuando ve el deck? Dice, bueno, esta gente está bien aspectada en su género, está bien aspectada en el número de episodios o en la onda, o si es un largometraje. Están viendo eso y están viendo qué valores de producción está sumando uno desde el momento inicial. Puede ser que tú ya tengas un cast asociado que esté sonando y que sea interesante, ponlo. Y pones un asterisco y dices, confirmado, debajo de la foto de su perfil. Cosas que sumen al valor de producción, porque nuestro trabajo en este deck básico es enamorar con la historia y con esos valores de producción que quieren que quiero llamar a esa persona.
es lo que queremos que suceda. Entonces también adaptaciones literarias. Si ustedes ya hicieron un ejercicio de buscar una licencia de opción de una obra literaria y están adaptándola, debe ir en el cartel. Adaptación de tal libro, inspirado en... Todos esos valores de producción son sexys y suman para que logremos esa primera cita. Yo quería hacer una aclaración, una recomendación a todos. No pongan en la carpeta actores que ustedes no tengan confirmados, o si no los tienen confirmados y les gustaría que fuera, pongan el placeholder o algo así. Porque la carpeta, lo primero que ve la gente son los actores que están allí y pueden creer que les están diciendo mentiras. Eso es un problema grave, lo he visto en muchos proyectos. Sí, señora, así es. Fernando. Yo de nuevo. Hola, bienvenido otra vez. Mi pregunta es, ¿cómo sería la metodología para entrar a Panda? ¿Cuál sería el acuerdo? ¿Cómo es el método? Y si esto en algún momento no choca o tiene intereses encontrados con distribuidores y agentes de ventas. Para nada. Les voy a echar el rollo aquí rápido. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, la clínica de proyectos, ya les conté por qué. Pero entonces, el paso 1 es entrar a Panda. Lo primero que les digo es, si están interesados en el sistema, en el ecosistema, pueden entrar al Linktree y ahí van a encontrar toda esta carreta de por qué y todo y cómo funciona. Pero entonces, no entra en conflicto. Que manden café, listo. Laura, apágale. Ya lo silencié. Bueno, entonces, me interesa que vean el ecosistema si les interesa para que entiendan un poco cómo van las fichas. Lo primero es, y además siendo aliados de Sapcine, vamos a entregar unos premios que son unos diagnósticos iniciales. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos entender cuál es la foto actual de cada proyecto y ese es el diagnóstico Panda. Por aquí veo que tengo algunos clientes con los que estoy trabajando, me están aquí oyendo, a ver cómo es que me porto. Ya vi algunos por ahí, algunos que ya están en la clínica y todo. Bueno, ¿qué pasa acá? Es importante tener la foto y la foto la sacamos con ese análisis y es ese análisis de los 13 requisitos que les conté atropelladamente al inicio de nuestra charla y esos 13 requisitos nos dan un puntaje. Con 4.5 es porque el proyecto ya está en condiciones para ser activado, para que yo lo esté empujando y representando con compradores. ¿Qué pasa? Es súper importante saber que Panda no se queda con derechos de ustedes, nosotros solo somos gestores y conectores. Ni somos productores, ni somos distribuidores, ni somos agentes. Somos celestinos, celestinas y hacemos el match de cómo, les decimos cómo podemos enchular el proyecto, ponerlo lindo, cómo puede ser más comercial y apetecible y después lo llevamos a los clientes. Puede ser, y muchos traen proyectos que ya tienen compromisos previos, que ya tienen un distribuidor o que ya tienen otros compromisos. Hacemos un trabajo conjunto de gestión. Yo trabajo con otros colegas. Incluso muchos dicen, oiga, yo tengo un proyecto y me falta un coproductor en otro país. Gracias a mi trabajo desde 2015, pues tengo varios contactos y varias gestiones de coproducción en la región. Eso también facilita un poco. Nuestro trabajo es hacer el match, ¿no? Entonces, lo primero sí es entender cuál es el estado actual del proyecto bajo esos requisitos comerciales y de eventual gestión de representación. Cuando logras el 4.5 se activa, hacemos un contrato de representación a un año y vemos ahí cuáles son las condiciones, si ya traes distribuidor, si ya traes qué compromisos traes. Si no logras el 4.5, pues vamos a la clínica de proyectos o tú dices, no, dime qué me recomiendas mejorar, yo lo mejoro y lo vuelvo a traer a evaluación, también puede ser. O hay gente que quiere también tener su clínica de proyectos, cómo se ajusta y después lo representa otra persona, no tenemos ningún problema. Nosotros lo que queremos con Panda, y fue cuando ya cayó la pandemia y demás, es poder tener un lugar donde indexe y podamos curar historias y poderlas activar rápidamente con compradores, que ese es como el embudo complicado de juntar un mundo con el otro, el juntar la oferta con la demanda. Entonces Panda lo que hace es justamente
esa autopista para avanzar son procesos largos, no es mágico. La idea es que de toda la base curada que tenemos, yo hago presentaciones mensuales y hago envíos mensuales a compradores eventuales para tener pues, los feedbacks. Entonces, cualquier persona puede entrar a Panda y definitivamente el primer objetivo es hacer esa foto para poder saber qué onda el proyecto y por dónde lo podemos mover. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Bien. Me gusta mucho lo que dijo Diana. Diana es aliada de SAPCINE. Todos los que están en SAPCINE continuado, todos los docentes son aliados de SAPCINE y ella va a entregar también, va a elegir algunos proyectos, no sé cuántos. Yo siempre la convenzo de que dé más para hacer Es tremenda. para que haga este trabajo. Eso no quiere decir que no puedan empezar a trabajar con Diana algunos que estén muy interesados y muy apresurados. Que Sí, siempre es bueno porque va madurando el proyecto para otras alianzas en SAPCINE, ¿no? sí, firmes. Y además esta es una iniciativa muy, muy interesante y de verdad que moviliza mucha gente que además está en diferentes estados de desarrollo del proyecto, que eso también es muy interesante para nosotros. Si no hay más preguntas, si no hay quejas y reclamos, ¿o qué hay que acaben? Aquí, ¿qué hay? Hay dos inquietudes. La primera, que si podemos compartir esa presentación. ¿Sí? Entonces me la pasas y yo la comparto, por favor. Sí, señora, claro que sí. Y la segunda, por favor, eso es un llamado a que por favor nos llenen la asistencia. Tuvimos hasta 64 personas hoy, ahora tenemos 59, lo cual vamos rompiendo récords y estoy muy feliz por esto. Aquí hay una pregunta de Carlos. Carlos, hola. Hola, quería preguntarte si tú nos puedes dar una referencia aproximada de los costos de estos procesos y si varían dependiendo de si es una película en desarrollo, postproducción, finalización, no sé. Hay un estándar, el diagnóstico inicial de Panda cuesta $47, se demora más o menos entre 8 y 10 días hábiles. El proceso es que te inscribes, te salen, la plataforma es súper intuitiva y tú vas poniendo la información dependiendo de tu punto de llegada, punto de partida y punto de llegada. Tengo un libro que quiero convertir en película o tengo un guión que quiero convertir en película. O bueno, ahí ya les va, la plataforma es súper intuitiva y facilita de andar. Una vez meten la documentación en los formularios, no hay adjuntos en este momento, solamente se meten en los formularios que están diseñados. Se encarga el diagnóstico. Con esa información tenemos una dupla de evaluadores que son mentores activos en la industria que hacen el análisis del proyecto y después pasa por el algoritmo de los 13 requisitos y ahí tenemos la puntuación. Ese documento les llega a su correo y ese correo tiene una sesión de preguntas y respuestas conmigo para poder ver qué pasó, cuál es la foto y qué servicios hay. Hay mentorías de 3 sesiones, de 6, de 12, lo que necesiten, pero es muy importante hacer ese análisis para entender cuál es la necesidad efectivamente de ese proyecto y cuál podría ser su plan de trabajo. En el link del Linktree pueden encontrar un poco los costos para que los vayan viendo, pero obviamente cada proyecto tiene sus necesidades. Yo me muevo con el número de mentorías. Puede ser que necesitemos un script doctoring o que tengamos algo muy especial, traemos a la mesa a otros mentores y ahí hay una negociación caso a caso. Pero la base es el diagnóstico cuesta $47 y es lo que nos da como el plan de trabajo y la hoja de ruta. Pueden hacer el número que quieran, pueden hacer solo esa foto y no volver, pueden volver después, pueden quedarse siempre. Tengo varios clientes que recompran y están contentos. Las sesiones son chéveres porque hay tareas. A veces uno no tiene la onda de lo que les ponía aquí atrás. Uno no sabe por dónde empezar a veces, no sabe si está trancado creativamente, no sé. Entonces yo creo que mi misión es poder ayudarlos y acompañarlos a curar la mayoría, el número de proyectos para que podamos tener más chance y poder nutrir la base de oferta de Panda. Porque a veces los ejecutivos me llaman también al contrario, me piden scout y me dicen, ¿qué tienes de terror?
juvenil y yo digo miércoles voy a buscar en la base y veo que aún hay muchos 4.2, 3.7 y llamo y digo, ¿qué onda? Hagamos algo porque tu proyecto puede ser eventualmente activado con un comprador. Entonces es un poco este ecosistema dinámico de oferta y demanda, pero hay que hacer el ajuste de esta oferta y esta demanda. Eso es. Entonces, no sé si más preguntas. Dianita, muchísimas gracias. Muchas gracias a Listo. todos y por aquí bienvenidos. Excelente, hermoso todo. Chao, gracias. Muchas Chao, gracias. Vuelve, por Un abrazo. favor. Gracias.